Hola a todos, vamos en esta ocasión con el tercer megabyte de conocimiento emprendedor. Fíjense que más que un libro, hoy vamos a ver como nada más la primera parte de un librito, de un libro que se llama Creatividad S.A., que trata de lo que es la historia de Pixar. El libro realmente es la historia de Pixar, más nos da las 7 claves realmente, o sea, el enfoque del libro es hacia las 7 claves que logran que una empresa sea de calidad y que logre tener éxito tras éxito tras éxito. Pero yo me voy a enfocar en la primera parte únicamente del libro, que es la historia de Pixar, que es una historia, la verdad, muy interesante, que muchos no conocemos y que nos puede servir en cuestión de creatividad y de innovación. ¿Cómo empieza la empresa de Pixar? Tenemos a dos personajes muy importantes. Uno es Ed Catmull, que es el escritor del libro, y el otro es John Lasseter. Catmull, ¿qué es lo que trabajaba? Él se encargó de la parte tecnológica completamente. Él era experto en la animación 3D, pero estamos hablando de los años 80, imagínense, o sea, eran los primeros indicios de lo que era la tecnología 3D dentro de las películas. ¿Qué era lo que hacía Ed Catmull? Él empezó a trabajar en una división de una pequeña empresita que ustedes a lo mejor conocen por ahí, una empresita que se llama George Lucas Films, que hizo lo que fue las películas de Star Wars en aquel tiempo, en los 70s, 80s, que fueron un éxito rotundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ed Catmull? Él abre lo que es la parte de tecnología o el área de computación de la empresa de George Lucas Films. En el año de 1983, George Lucas ya había terminado las películas de Star Wars y se divorcia. Entonces, ese divorcio, la verdad es que le pega y él decide ya deshacerse una parte, quería deshacerse de la compañía, estaba así como que entre azul y buenas noches y decide vender el área de lo que era el área de cómputo donde trabajaba Ed Catmull. Entonces empieza a tratar de venderla y los dos, Ed Catmull y John Lasseter, deciden tratar de comprarla. Dicen, oye, ¿cómo le hacemos para comprarlo? Vemos que esto es un éxito, o sea, que tiene un potencial importante. Entonces empiezan a hablar con diferentes personas para tratar de comprar esa compañía. Y nada más y nada menos se encuentran o se topan con un señor llamado Steve Jobs que acababa de salir de lo que fue la empresa de Apple. Cuando Apple contrata al nuevo CEO, que era el director de mercadotecnia de Pepsi, que hizo un tremendo trabajo con Pepsi, con Steve Jobs a Apple y deciden sacarlo de la empresa. Entonces sale, pero sale con unos cuantos millones de dólares y hablan con él y decide entrar en el proyecto. Entonces habla con George Lucas y le dice, oye, pues ¿en cuánto la estás vendiendo? Y le dice George Lucas, 15 millones. Dice Steve Jobs, híjole, la verdad no tengo los 15 millones, pero te doy 5, ¿cómo ves? 5 millones. George Lucas ya se quería deshacer de esa división y dice, órale va, llévatela. Entonces, ¿qué pasa después? Se van y trabajan los tres juntos y empiezan a desarrollar proyectos, pero en realidad lo que empezaron a hacer, querían vender ellos computadoras con la capacidad de generar animación 3D, lo mejor que había en ese momento para empresas de cine, pero como era una tecnología muy cara y todavía no despuntaba, todavía no podían hacer tantas cosas con esa tecnología, decidieron como cambiar el rumbo, iba pérdida tras pérdida. Steve Jobs dijo, la compro en 5 millones y yo invierto otros 5 millones y la sacamos adelante. Pues para ese entonces, ya a finales de los 80, Steve Jobs llevaba 55 millones metidos en esa empresa y nomás no levantaba, no daba los resultados que esperaban. ¿Qué pasó después o qué decidieron hacer? Ellos, esa famosa computadora que fue la que desarrollaron en George Lucas Films, decidieron llamarla Pixar. Entonces, esa computadora Pixar es la que le pone el nombre a la empresa que actualmente conocemos de cine como Pixar. ¿Por qué? Porque a Steve Jobs le gustó mucho ese nombre. Desde que escuchó el nombre decidió ponerle a la empresa Pixar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ven que la parte de las computadoras no funciona y en ese momento deciden cambiar el giro. Dice Steve Jobs, ya le estoy metiendo mucho dinero, necesito hacer algo distinto. Y empiezan a hacer pequeños cortometrajes para probar, para enseñar qué era lo que hacían, por ahí ganar algunos concursos de cine y empezar a meter en ciertas películas.
empieza a ver cierta relación con Disney y empieza a producir pequeños pedazos. De hecho, la primera parte de La Sirenita, cuando empieza la película, el barco que aparece, ese fue hecho con animación 3D de Pixar. Fue de los primeros trabajos que desarrolla Pixar con Disney. Después de eso, ¿qué pasa? Steve Jobs pues ve que siguen perdiendo dinero, que aunque le salen bien los cortometrajes y esos poquitos trabajos que hacen a las distribuidoras o en este caso al cine, no está funcionando. Entonces decide vender. Dice, ¿sabes qué? Ya no puedo con la empresa y decide venderla. Y platica con nada más y nada menos con el dueño de Microsoft, con Bill Gates, y le dice, te la vendo en 120 millones de dólares. Y le dice Bill Gates, oye, se me hace muchísimo. ¿Qué te parece si te doy 90? En este momento te doy los 90. Steve Jobs le dice, ¿sabes qué? No me interesa, 120 o nada. Y entre que están en eso, si la vendo o no la vendo, empieza a platicar John Lasseter y Ed Catmull con Disney para hacer un proyecto más grande, donde empiezan a decirle, le dice Disney, oye, ¿ustedes tienen la capacidad de hacer un largometraje? Y dice Ed Catmull, pues claro que sí, vamos a intentarlo nosotros. Y John Lasseter tenía una idea prevista ya para cortometrajes, donde dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya tengo una idea que podemos proyectar para un largometraje. Trata acerca de un vaquerito y un monito espacial que son juguetes, y empieza a platicar lo que es la historia, tal cual la historia de Toy Story 1. Entonces, esta partecita de Toy Story 1 se empieza a desarrollar mientras estaban que sí vendían o no vendían la compañía, siguen con el proyecto. ¿Cuál fue ahí el trato que hicieron con Disney? Dice, ¿sabes qué? Disney distribuye y Pixar hace toda la película y nos vamos a 50-50. Fue un trato que funcionó por el momento y lanzan la película. Aquí lo interesante de todo esto es que un éxito total, éxito rotundo en taquilla la película, y Disney ya volteó a ver a la pequeñita empresa como ya con ojos diferentes y dice, oye, ¿sabes qué? Creo que yo estoy creando a mi propia competencia, y ya no le gustó tanto. Entonces dice, oye, empieza a platicar, ¿sabes qué? Pues estuvo muy bien la película, vamos a lanzar una segunda película que sea Toy Story 2, pero únicamente la lanzamos a casa, lo que es en aquel tiempo a VHS. Y dice Pixar, no me interesa por ahí, yo quiero, todos mis proyectos van a ser de calidad y yo quiero que todos entren al cine. Entonces Disney le empieza a tratar pues de negociar, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya hice La Sirenita, yo hice Aladdin, yo hice El Rey León, que tienen secuelas, segundas y hasta terceras partes y han funcionado en casa, vamos a intentarlo. El chiste es que no se deja Pixar y lanzan Toy Story 2, éxito rotundo también Toy Story 2, y de ella lanzaron también la película de Bichos y algunas más. De hecho, es de las pocas empresas de cine que lanza 16 éxitos consecutivos. Todas las películas de Pixar han sido éxitos rotundos. ¿Qué es lo que pasa después, un poquito más adelante con esta historia? Ya empieza a crecer la parte de Pixar y ya empiezan a tener un poquito más conflicto con Disney, o sea, quién se quedaba con qué parte, ya Disney quería un poquito más, de quién iban a ser los personajes, la parte de las ventas de mercancías, bueno, de quién van a ser las regalías, y empiezan a entrar un poquito más en conflicto hasta que llegaron a la conclusión, o que se decidió que se vendiera la empresa, o sea, Disney compró a Pixar, pero lo dejó como una empresa independiente donde ellos pueden seguir trabajando sus proyectos, donde ellos van a seguir realizando sus propias películas, sus propias ideas, pero ya están en conjunto con Disney. Y esa alianza pues ha crecido tanto que la podemos ver actualmente, es un éxito. De hecho, una de las películas más vistas a nivel mundial y más exitosas a nivel mundial de niños es la película de Frozen. Frozen rompió N cantidad de récords en la industria del cine. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta parte de Pixar? ¿A qué quiero llegar? Que cualquier empresa a la que ustedes se imaginen, empieza desde pequeñito, empieza desde muy, muy, muy chiquito. Hay empresas que nacen en un garage, hay empresas que nacen afuera de la casa de una persona, son empresas que nacen con una sola idea, una idea pequeñita. De hecho, aquí hay una historia muy interesante, que esa se los voy a mandar en el siguiente byte, es que en este caso Pixar dice que todas las ideas nacen
pueden nacer hasta en una servilleta. En una servilleta podemos anotar una idea que puede ser un éxito rotundo. Por ahí les voy a poner ese temita que está muy interesante de las películas que anotaron en una servilleta y fueron éxitos rotundos en taquilla. Entonces, no quiero que piensen que para poder generar un proyecto exitoso tiene que ser algo muy grande, tengo que invertirle muchísimo, no, desde su pequeña idea, esa semillita, poco a poquito puede ir creciendo hasta que ustedes desarrollen proyectos muy interesantes y logren hacer crecer sus empresas. Yo los invito a esto, a que vayan generando ideas y no sabemos cuál de todas esas ideas puede ser su negocio del futuro. Los invito a ser emprendedores.